Amén, amén. Buenas noches, hermanos. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Primeramente, darle gracias a Él por la oportunidad que me da. Amén. También darle gracias a Él por los medios que nos permite transmitir su mensaje. Hermanos, hoy vamos a estar hablando acerca de la lectura bíblica, ¿sí? En Lucas, sobre esa historia preciosa de Jesús, amén, cuando estaba de niño, hermano, creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a estar hablando acerca de eso, hermanos, en esta noche. Vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 3 al versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, 3 al 8. En pantalla también está proyectada la lectura, hermano, pero es importante tener también la palabra de Dios por cualquier detalle que queramos revisar, que queramos notar, amén, en su palabra escrita. Dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Señor Dios, primeramente agradecerte, Señor, porque tú eres bueno, eres misericordioso ante nosotros. Te pido, Señor, que tú prepares nuestro corazón para recibir la palabra que me ha sido dada, Señor. Te pido, Señor, también que pueda haber resultados, Señor, en nuestra vida por medio de lo que tú nos puedas enseñar en este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Lo normal para un ser humano es crecer. Un recién nacido, lo normal es que crezca. Amén. Gatee, se pueda parar por sí solo y durante unos años más pueda caminar. Amén. Así también en la vida cristiana. Crecer quiere decir ir en aumento. También se refiere en ocasiones sobre alguna cosa a añadir. ¿Ven? Sobre alguna cosa a añadir. Si hay un grupo de personas de 3 y se le añaden 2 personas, serían 5 y crece este grupo de personas. Amén. En esta noche vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios acerca de esto y vamos a ver algunas características, ¿sí? Cualidades mostradas para fortalecer, hermano, y mejorar nuestra vida como creyente, Amén. Crecer en gracia para con Dios. Amén. El término gracia o en gracia se puede interpretar o expresar también como el encanto o el agrado de alguien. En este caso, el agrado de nuestro Dios. ¿Ven? El término gracia o en gracia se puede interpretar o expresar también como el encanto o el agrado de alguien. En este caso, hermanos, el agrado de nuestro Dios. En la vida cristiana, hermanos, debemos de crecer.
¿sí? Si no crecemos, hermano, si no crecemos, decrecemos. Tan sencillo, hermano. En la vida cristiana, si no crecemos, decrecemos. ¿Sí? Podemos ver en la vida cotidiana, ¿sí? Que si crecemos de repente nos estancamos, pero en la vida cristiana, hermanos, si no estamos a favor, vamos a estar desprotegidos, hermanos. Vamos a estar desprotegidos. Van a haber muchas cosas en contra de nosotros. Vamos a decrecer, vamos a debilitarnos. Entonces, hermanos, es importante crecer, porque si no crecemos, decrecemos. Si no crecemos, decrecemos. ¿Ven? Aquí en este pasaje de Segunda de Pedro, podemos ver algunas características que debemos tener en cuenta en nuestra vida. Siempre, hermanos, siempre debemos tener en cuenta esto en nuestra vida. En el versículo 5, ¿ven? Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, hermanos. Poniendo toda diligencia nos muestra que debemos poner, ¿sí? Toda diligencia en cuanto a esto. Diligencia quiere decir atención, prestar la debida atención. ¿Ven? Pero no solo prestar atención, sino trabajar en esto, ser constante, esforzarnos, a ser diligentes para ser partícipe de esta naturaleza que nos es dada, hermanos. Esforzarnos, trabajar en ser diligente, hermanos. Esto agrada a nuestro Dios. Ahí mismo, hermano, dice, a vuestra fe, y vamos a ver el primer añadir, ¿ven? A vuestra fe, añadid virtud, ¿ven? A la virtud, conocimiento. Pero vamos a ver qué nos quiere decir la palabra de Dios acerca de virtud. ¿Ven? Virtud, bondad, integridad, hermanos. Es una persona que siempre comparte el bien. Es una persona que siempre comparte el bien. Las virtudes cristianas deben ser los que nos llene la mente, ¿ven? De todo creyente. Vamos a Filipenses 4:8. Dice la palabra de Dios, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Debe de llenar nuestra mente la virtud, hermanos. Nuestra mente debe estar pensando siempre en el bien, siempre en el bien. Esto debe ser nuestra manera de pensar, hermanos. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro delante de Dios, todo lo amable, lo que es de buen nombre, hermanos. Lo que es de buen nombre. Este debe ser el pensamiento del creyente. La virtud es efecto de la fe en acción. Es efecto de la fe en acción. Quiere decir que si hemos creído en nuestro Salvador de tal forma que nos arrepentimos de nuestros pecados, en nuestra nueva manera de vivir debemos desarrollar la virtud. Debemos desarrollarnos en virtud, hermanos, de tal forma que sea evidente, que se vea nuestra fe, que sea evidente que somos hijos de Dios. ¿Ven? La virtud, hermanos. Regresemos al pasaje de Segunda de Pedro, sigamos leyendo, amén. Dice, a la virtud, conocimiento. Esto es sabiduría, hermanos. Sabiduría para tomar decisiones, para tomar buenas decisiones. No tan solo buenas decisiones, hermanos, sino las mejores decisiones delante de Dios. Las mejores decisiones delante de Dios. A Dios le agrada lo mejor, hermano. Para Dios lo mejor. Y si nosotros tomamos las mejores decisiones,
hermanos, será de gran agrado a nuestro Dios. ¿Ven? Vayamos a Lucas, al pasaje de la lectura que tuvimos el día de hoy, pero vamos a ver ciertos versículos en específico. Lucas 2, del 49 al 52, dice la palabra: entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, hermanos. Para con Dios y los hombres. Para que este niño se hubiese quedado 3 días sin su padre, hermano, en el templo, escudriñando las escrituras con los lectores de la ley, hermanos. Él tomó una decisión, ¿sí? Él tomó una decisión, hermanos. Debemos de tomar decisiones que vayan en pro a nuestro crecimiento espiritual, hermanos. Que vayan en pro a crecer verdaderamente. Recuerda, hermano, debemos ser diligentes en esto. Debemos trabajar en esto, ¿sí? No va a suceder de por sí, hermanos. Debemos de ser diligentes, menciona Pedro. ¿Ven? Crecer en gracia. ¿Ven? El conocimiento, la sabiduría. En los negocios de mi padre, dijo este niño, en los negocios de mi padre me es necesario estar. En los negocios de mi padre me es necesario estar, dice Jesús, hermanos. En las cosas de mi Dios, ¿sí? Haciéndolo a nuestro tiempo, hermanos. En las cosas de mi Dios debo estar. En las cosas de mi Dios, del quien he creído, debo estar, hermanos. Esto es necesario para nosotros. Es triste, hermano, cuando se anuncia alguna actividad en la iglesia, ¿ven? Y muchos no participan. Es triste. No agradamos a nuestro Dios. ¿Quién sabe qué estamos haciendo en ese tiempo? No hemos tomado las mejores decisiones delante de Dios. Eso muestra que nuestra decisión no es la mejor. ¿Ven? Al no estar, al no participar, muestra que nuestra decisión. Y si no participamos en lo evidente, hermano, en lo que se puede ver hacia nuestro Dios, imagínense en lo personal, en lo íntimo delante de Dios, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Dice Jesús, en las cosas de mi Padre, en los negocios, amén, me es necesario estar. Este niño Jesús tomó la decisión de estar ahí en el templo, hermanos. Su relación con el Padre era evidente. Se podía notar, hermanos. Hermanos, que nuestro cristianismo se note. Y es, hermanos, y es porque tenemos una buena relación en lo íntimo con Dios. No solo por apariencia, hermanos. No solo por apariencia. Sabemos que si es así, hermanos, no va a agradar a Dios. No va a agradar a Dios, hermanos. Se miente. Usted mismo se miente, hermanos. ¿Cómo se nos olvida? ¿Cómo se nos olvida el carácter que nos enseña Dios en su palabra sobre la vida de aquel que murió por nosotros? Se nos olvida, hermanos. Todos estos pasajes, los detalles. ¿Por qué se nos olvida, hermanos? Porque actuamos como si no tuviéramos esa fe, hermanos. Esa fe de haber creído en nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vayamos a Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice así: hijo mío,
Si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Añadid a la virtud, hermano, añadid conocimiento. ¿Sí? Añadamos a nuestro crecimiento, hermano, a nuestra vida en Cristo para ser fortalecidos. Vayamos a Santiago, hermano. Santiago, capítulo 3, versículo 17. Santiago 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, hermanos. Ni hipocresía. A Dios esto no le agrada. ¿Sí? Si vamos a añadir conocimiento, hermanos, añadámoslo como es, como enseña la palabra de Dios, en sabiduría, hermanos. En sabiduría. Ya vemos cómo es la sabiduría de nuestro Dios. Amén. La sabiduría que nos es dada, amén, por medio de nuestro Dios, añadir conocimiento a la virtud. Proverbios capítulo 3. Me disculpan, hermanos, si voy un poco rápido, pero la palabra de Dios es clara, amén. Es clara y hay muchos versículos, hermanos, que se pueden mencionar acerca de este tema, hermanos. Acerca de este tema y como dice, pongamos atento nuestro oído a su palabra. Proverbios 3, del 1 al 4, dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Gracia ante los ojos de Dios y los hombres, hermano. Pero ya vimos qué debemos de hacer primero. Amén. Ya vemos, hermanos. El Señor nos quiere utilizar, quiere trabajar en nuestra vida, pero muchas veces, hermanos, no guardamos su palabra. Muchas veces no la escudriñamos. Muchas veces menospreciamos su palabra al mensajero. Al hacer oído sordo, hermanos, también menospreciamos su palabra. Vayamos a Salmos 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre, hermanos. No solamente guardar, y si la guardamos, la practicamos, hermanos. La practicamos y es evidente nuestra fe. Es evidente nuestra fe. Recuerda, hermano, el principio siempre de la sabiduría va a ser el temor a Jehová. Empezando por ahí, hermanos, a temer a Jehová. Si tememos a Jehová, no menospreciamos su palabra, la guardamos en nuestro corazón y la ponemos en práctica. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Él quiere que nosotros hagamos eso. Hermano, crezcamos en gracia, hermano, para con Dios. Si tan solo nos acordáramos de Dios, hermano, no solamente los domingos y los miércoles, sino todos los días, a cada hora, a cada instante, hermano, pasamos pruebas. Tenemos una batalla, hermano, entre la carne y el espíritu, hermano. Si tan solo nos acordáramos de Dios,
guardando su palabra, hermano. Añadid conocimiento. ¿Ven? Al conocimiento añadid dominio propio. Dominio propio. Vayamos creciendo, hermanos. Ya hemos añadido varias cosas. ¿Ven? Ya hemos tocado varios puntos. Añadamos dominio propio, hermano. Dominio propio. Poner freno a la conducta de la carne. Poner freno a la conducta de la carne. Seamos realistas, hermanos. Estamos en una carne, en un cuerpo pecaminoso. Vayamos a Romanos, capítulo 7, versículo 14. Amén. Romanos 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pecamos, hermano, y caemos. Pero al ir añadiendo estas cualidades, hermano, no vamos a caer así por así, sino que nos vamos a mantener firmes, hermano. Y es lo que agrada a Dios. ¿Amén? ¿Y cómo tener dominio propio? ¿Cómo tener dominio propio? Obedeciendo y confiando plenamente en la palabra de Dios. Obedeciendo y confiando, hermanos. Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. El libro de Proverbios, hermanos, a mí me encanta. Amén. Cuánta verdad que se aplica en nuestra vida en estos tiempos, hermanos. La sabiduría. Amén. Libro de sabiduría. Proverbios 3:5. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía. Confía en tu Dios, quien ha dejado sus mandamientos, hermano, su palabra viva. Cuando no confiamos, nos apoyamos en nuestra propia prudencia, hermano. Decimos, yo creo en Dios, pero no le creemos a Él. No creemos su palabra porque no la vivimos, hermanos. Sin embargo, hacemos lo que esta carne nos pide. Pensamos lo que nosotros queremos pensar. Opinamos, hermano, lo que queremos opinar. No te apoyes en tu propia prudencia. Confía, fíate de Jehová de todo tu corazón, hermano. ¿Cuánta diferencia podemos hacer, hermanos, si confiamos en Jehová de todo nuestro corazón? ¿Cuánta diferencia en este mundo de tinieblas, hermanos? Seamos luz. Andemos como hijos de luz, hermanos. Hay un pasaje, hermanos, que me llamó mucho la atención en este estudio. Es Juan, capítulo 6. ¿Ven? Juan, acompáñeme, hermano, al capítulo 6 del libro de Juan. Veamos el versículo 60 al 69. Amén. Señor Jesús enseñando su palabra a sus seguidores, a sus discípulos. Amén. A los que le seguían, los que estaban para escuchar. Dice el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús, hermano, en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? No querían obedecer, hermano, a Dios. ¿Quién las puede oír? ¿Quién las puede obedecer? Dura es esta palabra. Muchas veces estamos así, hermanos. Cuidado. Cuidado, hermanos. Por no obedecer, hermanos, la palabra de Dios, no vamos a crecer.
no vamos a crecer, hermanos. Dice el versículo 62, pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y mire, hermanos, mire la carne, el 63, el espíritu es el que da vida. ¿Ven? El espíritu, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuánto más, hermano, no obedecer, no confiar en la palabra de Dios, hermano? No aplicarla en nuestra vida. ¿Cuánto más su palabra, hermano, que es vida? Es vida, hermano. Seamos diligentes en poner esto en práctica. Y Dios os hará crecer, hermano. Pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos. Todo va en una decisión, hermano. Ya vimos el conocimiento. Tome las mejores decisiones, hermano, en su vida y va a crecer. Y va a crecer, hermano. Obedezcamos, confiemos en nuestro Dios, en su palabra. No la menospreciemos, hermanos. No la tomemos en poco al no leerla, al no escudriñarla, al no ponerla en práctica. Pero el Señor Jesús, hermanos, les enseñó que la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Que su palabra es vida, hermano. Y luego fue evidente la fe de los que habían creído al quedarse con Jesús. Fue evidente. El versículo 67 dijo entonces Jesús a los 12. Fue evidente, los demás se fueron, hermanos. Se pudo ver quiénes habían creído, hermano. Se pudo ver. Así debe ser en este tiempo, en nuestra vida, hermano. Debe de notarse nuestra fe. Debe de notarse, muchas veces las escondemos. No andamos bien, hermano. No andamos bien con nuestro Dios. Al dominio propio, hermano, añadid paciencia. Añadid paciencia. Y por la paciencia, hermano, y mostrando paciencia para todo y en todo, hermano, piedad. Piedad, punto muy importante, hermano. ¿Sí? Muy importante. La paciencia, tenemos que tomarla en cuenta, hermano. En estas cualidades, en esta lista, para con todo, hermano, para esperar el tiempo de Dios. Paciencia en las pruebas. Paciencia para con mi hermano. La paciencia, hermano. Y por la paciencia, hermano, luego de todo esto, la piedad. La piedad. El crecimiento, hermano, es un proceso por lo cual debemos ser pacientes. El crecimiento es un proceso, hermano. Por ende, debemos ser pacientes. ¿Ven? Nada se va a dar así, pero seamos diligentes en ser pacientes, en esperar el tiempo de Dios, en saber tratar a mi hermano siendo paciente para con él. Aún en la prueba, no desesperarnos, sino confiar en Dios. Siempre siendo diligentes en añadir
Debemos ser siempre diligentes en añadir, en trabajar a llevar una vida como hijos de Dios que le agrade a Dios. Crezcamos en gracia, hermano. Crezcamos en gracia para con Dios. ¿Cómo vivir una vida piadosa? ¿Cómo vivir una vida piadosa? Acompáñeme al libro de Tito. Tito capítulo 2. Versículo 13, 14. ¿Cómo vivir una vida piadosa? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, hermano. Pueblo celoso de buenas obras. Hermanos, la piedad, como resultado de lo que hemos ido añadiendo, ¿sí? De lo que hemos sido diligentes, la piedad, el nivel, la estatura, la piedad. Hermanos, todo esto que el Señor ha hecho por nosotros en nuestra vida, hermano. Y debemos de ser un pueblo celoso, celoso de buenas obras. ¿Cómo ser celoso de buenas obras si yo no practico las buenas obras, hermano? Ya vemos que muchas veces, la mayoría de las veces estamos mal. Dejamos pasar esto por alto y lo otro. No somos celosos, hermano, de nuestro Dios. Pueblo propio y celoso de buenas obras, hermano. Pero debemos de añadir piedad. Debemos añadir piedad, hermanos. Debemos añadir piedad para llegar a esa estatura. Para llegar a esa estatura, hermano. Y no quedar aquí en la piedad. No quedar aquí. Sino a la piedad añadir, hermano, afecto fraternal. Afecto fraternal. La relación. Si tenemos una relación buena, hermano, con nuestro Dios, la vamos a tener para los demás. ¿Sí? Estamos aquí, hermanos, en la tierra. Hay más personas. Hay trato, hermano. ¿Cómo es ese trato? Porque el Señor quiere obrar en la vida de los demás, en quienes no han creído, en quienes son débiles. Y de nosotros, hermano, debemos estar fuertes y con una estatura, hermano, mostrando afecto fraternal. ¿Ven? ¿Qué es esto? Lo que yo siento hacia mi hermano. Primero, hermano, lo que yo siento hacia mi hermano. Si no lo siento a Dios, ¿sí? No lo voy a sentir a mi hermano y mucho menos al prójimo. Mucho menos, hermano, a aquel que no ha creído aún en Jesús. Veamos 1 Corintios, y esto nos explica, hermanos, el afecto, ese afecto que debe haber. 1 Corintios 13. ¿Ven? Este es el afecto, hermanos, que debe haber. 13, 4 al 7. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al versículo 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, hermano. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo, hermano, todo lo soporta. El amor debe ser ese afecto.
que se debe notar, hermano. Se debe notar si yo ando bien con mi Dios. Si hay algo, hermano, que no nos deja mostrar ese amor hacia mi hermano, es el orgullo. Es el orgullo. Seamos sinceros, hermanos. Es el orgullo. Es un problema, hermano. Y eso no quiere decir, fulano de tal es humilde, él no va a ser nunca orgulloso. No. Van a haber circunstancias, hermanos, donde eso que afecta, hermanos, nuestra vida, nuestro crecimiento, puede salir. Van a haber situaciones, hermanos. Pero debemos, hermanos, acordarnos siempre de la palabra de Dios. ¿Sí? Debemos tener el cuidado suficiente en esta cualidad para que no afecte nuestro crecimiento, hermano. Porque no dejará mostrar el amor que debe de haber en nosotros como hijos de Dios. Amén. Al afecto, hermanos, al afecto fraternal, añadid amor. Al afecto fraternal, hermanos, añadid amor. Y esto es el amor, hermanos. Vimos cualidades, ¿sí? Sobre el afecto que debemos mostrar, el amor. Pero mire esto, hermano, cómo mostrar amor. ¿Cómo mostrar amor? Vayamos a Judas. Judas, versículo 20 al 23. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, conservados en el amor de Dios. De esta manera, hermanos, debemos de vivir. Cuando mostramos este amor, hermanos, sin saltar todo lo que hemos añadido, ¿ven? Sin saltarlo, vamos a estar, hermano, en una estatura que le agrada a Dios. Vamos a estar en una estatura que le agrada a Dios y vamos a servirle, hermano, de tal modo que a los que dudan sean convencidos por la verdad de la palabra de Dios. A otros salvad, hermanos. Nos cuesta, hermano. Esto es demostrar el amor. En mi nota, hermano, de esta enseñanza, puse ahí el amor demostrado. El amor demostrado, hermano. Si algo que necesita este mundo perdido es que se demuestre el amor, el verdadero amor. Ese amor lo tiene usted y yo, hermano. Pero no es evidente. No es evidente, hermano. Porque no estamos creciendo. No estamos creciendo en gracia para con Dios, hermano. Todo esto, hermanos, añadid, hermano, nos ayuda a crecer. Nos ayuda a crecer, hermanos. Dios va a obrar en nosotros al llegar a esa estatura, hermano, de poder compartir, hermano, compartir la palabra de Dios, de tal modo que esa persona el día de mañana me vea, hermano, me pueda ver viviendo una vida piadosa, en virtud,
celoso de buenas obras, obviamente no haciendo lo malo, no participando en lo malo, demostrando un afecto que sea agradable a Dios y luego a los hombres. El amor demostrado, hermanos, podemos verlo aquí. A otros salvar, arrebatándolos, hermanos, del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pecado abunda en este mundo, hermano. ¿Dónde están los creyentes? ¿Dónde están los cristianos, hermanos? Si no crecemos en esta vida, hermano, espiritual, vamos a decrecer hasta llegar a tal punto, hermano, que vamos a pasar desapercibidos. Desapercibidos. Ese que va ahí, no sé qué es. Es uno más. Es uno más del montón, hermano. No. No, eso no agrada a Dios. Que sea evidente nuestra fe. Que sea evidente. Veamos algunos ejemplos, hermanos, para terminar, bíblicos, sobre crecimiento. ¿Ven? Sobre crecimiento. Y vayamos al libro de Primera de Samuel. ¿Ven? Primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a ver el ejemplo de este joven, Samuel. A un entorno difícil, hermano, a un entorno de pecado. Veamos lo que dice el capítulo 2, versículo 26, claramente. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y era acepto, hermano, delante de Dios y de los hombres. Pero para llegar a ese punto, hermano, el joven Samuel iba creciendo, hermano, creciendo. Y vemos y sabemos cómo Dios utilizó a este joven. Lo sabemos, hermano. Pero no queremos hacer lo mismo. No queremos tomar estas cualidades de estos personajes bíblicos, hermanos, mostrados para que podamos seguir su ejemplo. Iba creciendo, hermano. Recuerda, hermano, debemos de añadir para crecer, añadir. Vamos al libro de Hechos, veamos otro personaje bíblico grandemente utilizado por Dios. Hechos capítulo 9. Y a mí me impresiona, hermano, este pasaje, lo que Dios puede hacer, hermano. Lo que Dios puede hacer si nosotros verdaderamente, hermanos, nos rendimos, dejamos el yo y nos ponemos, hermanos, a trabajar, a ser diligentes, a prestar atención a nuestra vida espiritual, hermano. Versículo 20 al versículo 22, hermano, el apóstol Pablo, luego de ser convertido, amén, dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Noten algo. Pero Saulo, mucho más, hermano, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, hermano. Demostrando que Jesús era el Cristo. Hermano, él no
no estaba ahí para confundir, hermanos, sobre doctrina o sobre si él era el Cristo o no, sino con el cambio que Dios había hecho en su vida, de ser el que perseguía a los creyentes a predicar sobre Cristo. Hermanos, este mundo necesita escuchar de Dios. Necesita escuchar de Dios. Si fuimos cambiados, hermano, debemos crear ese efecto en aquellas personas que conocieron su vida pasada y mostrar esa confusión y crear esa confusión, hermano, de tal forma que ellos vean a Cristo, hermano, a Cristo, que vean la verdad, que ya no estamos, hermano, en tinieblas, viviendo esta vida por vivir en pecado, sino viviendo y agradando a un Dios verdadero, hermano. Esto impactó la vida de esas personas. Dios utilizó automáticamente a Saulo. Dios lo utilizó automáticamente. Dios trató con él y él dejó que Dios trabajara en su vida, hermano. Creció automáticamente, hermano. Enseguida predicaba. Pasó dificultades, sí, pero él siguió firme, hermano. Firme siguió. Regresemos, hermano, a Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 10. Después que hemos estudiado, hermano, este pasaje, lo que debemos de añadir a nuestra vida en Cristo para crecer, dice el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. Caemos, hermanos, y nos levantamos, pero hemos perdido. Estamos en desventaja, hermano. Sin embargo, si estamos en una estatura, hermano, dice la palabra de Dios, no caeréis jamás. Si no crezco, decrezco. Voy a caer constantemente, hermano. Si no crezco, caeré constantemente. Y esto para nada, hermano, aprovecha. Para nada aprovecha, hermano. Nosotros mismos hacemos un hoyo en nuestra vida, hermano. Cavamos el mal en nuestra vida. Debemos de permanecer, hermano, firmes en nuestra vocación y elección. ¿Cómo? Añadiendo, creciendo en gracia, hermano. Para con Dios, Él nos va a utilizar, hermano. Él nos va a utilizar. Vamos a ser aceptos ante sus ojos, hermano, y también ante los ojos de los hombres. Él nos va a utilizar. Vamos a tener la aprobación de Dios. Hermano, Dios hace todo perfecto, hermano. Debemos de procurar de vivir una vida que le agrade a Dios. El versículo 12, a mí personalmente me enseña otra cosa, hermano. Noten el versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente.
No dejaré, hermano, de recordaros estas cosas. Siempre nuestro Dios nos habla, nos instruye. Está ahí, hermano, para con nosotros. Tenemos su palabra. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? La menospreciamos. Dice aquí, aunque vosotros la sepáis, pero es necesario que se nos recuerde, hermano, para recapacitar y poner cuidado nuevamente, hermano, y seguir creciendo. Y seguir creciendo, hermano. La verdad presente, confirmados, hermano, confirmados, firmes en lo que hemos creído para agradar a su nombre, hermano. Regresemos a Lucas. Vayamos a Lucas, hermano. Vayamos a Lucas. Esta historia, hermano, nos enseña cómo debemos tomar, hermanos, nuestra relación con Dios. Y de tal forma, Lucas capítulo 2, versículo 52, disculpe, Lucas 2, versículo 52. Y Jesús, el mismo Jesús, hermano, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Oremos. Señor Dios, gracias por enviar a tu Hijo amado a morir por nosotros en la cruz. Gracias por tu don inmerecible de recibir la salvación. Nos diste una nueva vida, Señor. Necesitamos crecer, es lo normal. En esta vida, si no crezco, Señor, que tú me has dado una vida de gozo, de paz. Si no crezco, Señor, de nada es provecho. Señor, ayúdame, Señor, personalmente a mí a crecer, añadiendo, Señor, lo que enseña tu palabra, a tener cuidado, a ser diligente, Señor, a trabajar, Señor, a ser constante para agradar tu nombre, Señor. Ayuda a mis hermanos que están escuchando en este momento. Gracias por mantenerse conectados, escuchar hasta el final la enseñanza. Señor, bendícelo grandemente. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes esforzados, Señor, para agradar tu nombre. Para que muchos, Señor, puedan ser convencidos de la verdad. Muchos puedan ser salvos, Señor, y no vayan al infierno. Es la realidad, Señor. Hay un infierno. Y por causa de nosotros, hermano, muchos van a ese lugar. Te pido, Señora, que tú nos ayudes a recapacitar, Señor, a tomar importancia a tu palabra, a tomar las mejores decisiones en nuestra vida delante de ti, Señor, para agradarte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.